Pues en México tenemos el dicho de que a los amigos, amigas, se les conoce en la cárcel o en la cama, ¿no? Es decir, que estés enfermo, me refiero. Ahí conozco, tengo que aclarar, discúlpenme. Sin embargo, yo creo que también se les conoce cuando eres el último panel antes de irte a comer. Entonces, les agradezco enormemente que estén aquí. Hemos tenido una mañana intensa, llena de, hemos estado tomando notas, llena de cuestiones sumamente interesantes y la verdad les agradecemos su presencia. A los panelistas y amigos, amigas que vienen del extranjero, gracias en verdad por hacer ese esfuerzo y en particular quisiera hacer un sencillísimo homenaje a una persona que de verdad yo comentaba hace casi 30 años, estudié mi maestría en la London School of Economics, casi no se nota aquí en la laptop, y ahí tuve la enorme fortuna de escuchar una conferencia en lo que se llamaba el Center for Legal Studies o International Legal Studies en Londres, y el conferencista fue don Bernardo Cremades. Y 25, 30 años después, don Bernardo, solamente expresarle a nombre de Hogan Lovells, del auditorio que estoy seguro que comparte ese mismo sentimiento y el mío propio, la enorme satisfacción, el honor y el privilegio de tener una persona de su estatura en este evento. Entonces, muchísimas gracias. Cuando tengan, un aplauso, por favor. Gracias de verdad. Cuando tengan la oportunidad, el tiempo de leer en estos temas de arbitraje, no solamente comercial, construcción, sino de inversión, algo escrito por don Bernardo Cremades, por favor, dense ese gusto y ese privilegio. Hay un libro, Todo Arbitraje, en homenaje de José Luis Siqueiros, donde don Bernardo escribe ahí. Es un artículo que les recomiendo enormemente y le pediríamos que nos comparta también las palabras de su conferencia magistral del día de hoy. Pues adelante. Luis Enrique, gracias por esto. Sé que tú eres muy cuidadoso de los tiempos. Les doy rápidamente una introducción en el sentido de que este panel, El último soldado en la línea de fuego y fin de guerra, pues nos invita también a hacer algunas preguntas importantes y sugestivas. Entre ellas, por ejemplo, ¿tiene futuro el arbitraje de inversión? ¿Cuál es el estado actual? Y lo decimos porque hay países, en Latinoamérica nos decía Richard Lorenzo que de los 40, 41 casos CIADI que se han interpuesto, hay alrededor de 13 o 14 que son en Latinoamérica, pero por el otro lado pareciera que hay una tendencia en algunos países de denunciar, es decir, de salir del CIADI, de ICSID, ¿no? Ejemplos, pues tenemos ahí Bolivia, Honduras, Ecuador, aunque está haciendo también un referéndum, Venezuela y otros países que a lo mejor quisieran salir de ahí, ¿no? Y por otro lado, en Europa, casos interesantísimos, ACMEA, don Bernardo, usted lo conoce muy bien, Comstroy, o India, que ha terminado sus 50 tratados bilaterales en materia de inversión, Europa denunciando el tema del Energy Charter Treaty. Es decir, tenemos un ambiente que invita a reflexionar por otro lado, bueno, entonces, ¿cuál es este futuro o cómo ustedes visualizan el futuro en el arbitraje de inversión? Y en ese sentido invitaría a Mayra y a Eduardo si nos pueden hacer algunas reflexiones sobre este tema. Mayra, gracias por venir. Gracias, Omar. Gracias al equipo de Hogan por invitarme. Me parece interesante de dónde yo vengo y de lo que les puedo principalmente comentar, que es Perú, porque es como que estamos en el medio efectivamente de una ola de países que pues han buscado salirse de sus compromisos de inversión, ¿verdad? Y varios ya lo lograron satisfactoriamente, pero precisamente creo que cuando uno revisa el caso de estos países latinoamericanos, que creo que no sé si mencionaste Honduras también, ¿no? Que ha sido el último, y uno revisa las razones por las que se van y los regímenes en el que se fueron,
pues vemos partidos gobernantes dictatoriales, ¿no? Populistas. Populistas lo digo en el sentido de que es una carta de batalla para conseguir votos, para conseguir nacionalismo en ese extremo, irte contra precisamente la inversión, ¿no? Siempre como el scapegoat, ¿no? Buscar que los males que está atravesando el país se deben a justamente estos tratados leoninos que supuestamente se habrían suscrito, ¿no? Y conozco este discurso muy bien porque Perú se ha usado, y se ha usado mucho. Yo agradezco, justo me preguntaba un colega hace un rato cómo estaba Perú, y yo agradezco que somos un país que, pese a los presidentes que hemos venido teniendo, somos un país parlamentario fundamentalmente. Si no tienes el Congreso, no vas a cambiar nada, esa es la verdad, y eso hasta lo puede decir PPK, que fue en algún momento de un partido más de derecha. No se puede hacer nada si no tienes la fuerza del Congreso. Pero, por ejemplo, en Perú, cuando salió el laudo de Bear Creek, ¿no? Que fue un primer laudo importante que Perú perdía, salió el mismo ministro de Economía a explicar la crítica al sistema del CIAE y de los tratados de inversión y decir que en realidad no, que había que pagarlo. Perú paga, Perú suele ser un país que paga, que había que pagarlo porque sí, pues Perú había actuado mal. Pero veníamos ganando, creo que en ese momento se habían ganado 22 casos de arbitraje de inversión, ¿no? Entonces, hay como un respeto de que si tú haces las cosas bien, el umbral para ganar, para que el inversionista gane un arbitraje de inversión no es menor. Y ahora te lo vamos a ir comentando. Entonces, lo hiciste mal y por eso pues tienes que pagar. Y si no tuviésemos ese régimen, y se explicó muy bien en ese momento, no tendríamos la inversión que tenemos, que considerando que además somos un país minero, fundamentalmente minero, o sea, si no tienes inversión, difícilmente avanzas, ¿no? Y creo que eso en realidad debería aplicar, la lógica de tener estos tratados es en beneficio del propio Estado, ¿no? Porque generas unas condiciones para que las personas, o sea, las empresas extranjeras se sigan animando a venir. Creo que es un caso distinto, por ejemplo, al que comentas del Energy Charter, ¿no? Porque ahí las razones que entiendo se han dado es los tiempos han cambiado, hoy por hoy hay el Pacto Verde, hay situaciones que ameritan sentarnos en la mesa y repensar algunos artículos de este tratado, que me parece que por lo menos en principio podría ser válido, y en esa línea está India, que ha, creo que denunciado más de 60 tratados bilaterales de inversión, un poco bajo la misma lógica. Por lo menos eso es lo que se ha dicho, ¿no? La lógica de que las circunstancias han cambiado. En Perú, por ejemplo, nosotros tenemos tratados muy, muy antiguos y luego tenemos ya TLCs, tenemos tratados de segunda generación que incluyen cláusulas que no lo encontrarías, por ejemplo, en nuestro BID con Italia. Y lo menciono porque casi que es como el BID más favorable al inversionista porque es muy amplio, es la verdad. Entonces, me parece interesante que hay cambios que se van a dar en la jurisprudencia con árbitros que se van a lanzar a hacer consideraciones como, por ejemplo, la licencia social, consideraciones de medio ambiente, pero no siempre se lanzan, entonces no está malo que algunos tratados puedan ser revisados. Pero cuando obedece a acciones meramente populistas o del gobierno de turno que pasó por ahí, pues eso sí es más lamentable y creo que no debería ser el parámetro para determinar qué es el fin del arbitraje de inversión, ¿no? Claro. Sí me oyen, ¿verdad? Bien. Eduardo, hay un poeta que yo admiro enormemente que se llama Mario Benedetti, y has escuchado a lo mejor esta frase de: cuando creía que tenía todas las respuestas, de repente me cambiaron todas las preguntas. Entonces yo lo que te diría es, para ti el futuro, tú eres un estudioso de estos temas del arbitraje de inversión, ¿cuál es el futuro en tu punto de vista, el futuro del arbitraje de inversión? Gracias, Omar. Gracias, Luis Enrique, y por la invitación. Y bueno, sí, como menciona Mayra, el ambiente del arbitraje de inversión es un poco de incertidumbre. Hay muchas voces que lo critican, estados, académicos, algunos con justificación, otros sin tanta justificación. Pero sí estamos en un estatus de incertidumbre. Ahora, ¿cuál creo que es el futuro? A pesar de todas las críticas que existen, me parece que el arbitraje de inversión tiene futuro y debe tener futuro. El arbitraje de inversión surge de situaciones en donde los estados en ocasiones actúan de forma insensata, descoordinada, y esas acciones generan un impacto en los inversionistas, que cuando ya no tienen otro remedio, pues
el arbitraje de inversión sirve como pues, la última instancia para obtener esa compensación. Esa es la historia o la razón por la que surge históricamente. Ahora, históricamente los inversionistas privados no tenían ni derechos ni legitimación para actuar en el foro internacional, bajo derecho internacional. Es decir, no tenían un recurso directo para demandar a un Estado. ¿Qué tenían? Recurrir a la protección diplomática de sus estados, a ver si su Estado quería iniciar ese procedimiento de protección diplomática, lo cual implica recursos para el Estado y lo cual pues, puede comprometer relaciones políticas o comerciales con otros estados para defender a su inversionista. Los propios estados ya no estaban cómodos con esa situación, no querían destinar esos recursos a la protección diplomática. Entonces empezaron a traer otras ideas. Surgen las comisiones mixtas, surgen los contratos internacionalizados, hasta que llegamos al punto de hoy. Tenemos tratados de inversión que protegen a los inversionistas y le dan un recurso directo al inversionista para pelearse con el Estado y que el Estado del inversionista no tenga que iniciar la protección diplomática. Así llegamos a donde estamos hoy. Me parece que apagar el arbitraje de inversión y vámonos es condenarnos o a regresar a la protección diplomática que no le conviene a nadie, ¿no? A los inversionistas no les conviene ese procedimiento que no siempre inicia, que es más torpe y a ver si obtienes una compensación, y tampoco le conviene al Estado estar iniciando procesos de protección diplomática. La otra alternativa es privatizarlo, ¿no? Regresemos a los contratos internacionalizados, en donde solamente los inversionistas que tengan ese tipo de influencia con un Estado pues podrán celebrar un contrato con protección a su inversión o con una cláusula arbitral, pero quien no tenga esa capacidad no lo hará, ¿no? Tampoco parece que la privatización de esto que ya logramos más o menos democratizar sea la solución, ¿no? Me parece que la solución más sensata es, a ver, hoy tenemos un sistema que definitivamente es perfectible, ¿no? Pudiera ser más rápido, pudiera ser menos costoso, pudiéramos tener tribunales más diversos, todo eso es cierto, es perfectible, pero creo que la ruta es la que creo que se está tomando. Perfeccionemos esas deficiencias que tenemos en un sistema que generalmente funciona, ¿no? Y entonces por eso creo que el arbitraje de inversión tiene futuro. Lo vemos en los casos, cada año son más los casos CIADI. Desde luego corrigiendo estas imperfecciones que todavía existen. Fantástico. Muchas gracias, Eduardo. Y le pasaría la palabra a Álvaro. Muchas gracias por venir. Igualmente, Mayra, Eric, de tan lejos estar aquí con nosotros. Yo te diría, Álvaro, pues, dado que estamos hablando de terminaciones de tratados, ¿qué pasa cuando un Estado termina un tratado? Es decir, ¿termina la protección? ¿O qué experiencias directas nos puedes comentar tú, del país que vienes, tienes esas experiencias? Y en ese sentido, complementando un poco lo que nos dice Eduardo, ¿cuál es la alternativa de disputas para los inversionistas que ya no gozan en principio de esa protección de tratado? Gracias, Omar. Y muy agradecido por esta invitación, mi querido Luis Enrique. Omar, gracias por haber organizado este panel de una forma maravillosa. Creo que mis compañeros no me dejarán mentir. Y yo quiero confesarles que mientras estaba allá escuchando a todos los paneles anteriores y no digamos la lección magistral del doctor Bernardo Cremades, he ido palideciendo literalmente, porque yo digo, bueno, ¿qué voy a decir yo ante un público tan preparado y con panelistas tan bien preparados, sinceramente, y con tanta experiencia, diría yo? Cosa que a veces nos falta en Centroamérica, debo decirlo, por eso lo digo, y lo digo muy sinceramente, no es lisonjería. Pero bueno, y quisiera solo hacer un comentario muy rápido de esto, basado en los excelentes, pues las sesiones que han habido antes, que me han hecho pensar en varias cosas. El segundo, por ejemplo, me hizo pensar si la razón de ser desde los años 60 de tener un sistema de protección de inversiones vía el arbitraje era porque se temía que en aquellos países importadores de capital, si había una disputa, íbamos a tener un problema como de juez y parte, donde el Estado receptor de la inversión iba a juzgar a través de los jueces de ese Estado si había una violación o no, y eso entiendo ha sido como un leitmotiv, ¿verdad?, de los sistemas el ISDS, como lo llamamos en inglés, y como lo conocemos hoy, o hasta ahora predominantemente, que es el sistema CIADI. Yo me pregunto qué tanto eso ha cambiado, y es que lo decía porque en el segundo panel hablaron de que Canadá
se retiró, ¿verdad? En el, ¿cómo le llaman? En el TMEC, de esa, ¿verdad?, la parte de la solución de controversias, diciendo que Canadá es capaz de administrar justicia en los casos de inversiones en Canadá. Eso es creíble. Yo creo que sí es creíble en Canadá, pero me vuelvo a ver a países como el nuestro, o a mi región, y me cuestiono realmente si de los 60 para acá incluso eso ha empeorado. Si la independencia y la imparcialidad de los sistemas de justicia son iguales que en los 60, mejores o peores, ¿verdad? En mi región, tristemente ha empeorado. Y aparte me pongo a pensar mucho la preparación que se tiene que tener en estos temas, ¿verdad? Yo creo que indudablemente ahí hay un tema de especialización importantísimo. Entonces, yo veo que por el contrario, para países como los nuestros, sería impensable no tener un sistema así porque no atraeríamos inversiones. Luego, pasando al tema de la denuncia, Guatemala no ha denunciado ningún tratado y no tengo entendido, por lo menos yo, del presidente actual que tomó posesión en enero, no tienen ningún plan de denunciar tratados en materia de inversiones o tratados bilaterales como lo han hecho otros países. Pero este tema de la denuncia me hizo realmente reflexionar gracias a la coordinación de Omar, porque yo nunca me había puesto a pensar mucho en ese tema de la denuncia y es muy interesante. Hay un par de cosas que, ya para concluir, creo que vale la pena resaltar. Bueno, primero depende del tratado, ¿verdad? Cómo se pueda denunciar o no. Hay muchos tratados que no tienen, o varios tratados que no tienen normas sobre la denuncia. Yo pongo un ejemplo que no es muy agradable para los centroamericanos, que es el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, o el Parlacén, que muchos guatemaltecos le rogamos a nuestro país que se salga del Parlacén porque no hacen absolutamente nada y solo es nido de temas de tutela por vía antejuicio a expresidentes que de otra forma podrían estar ya perseguidos penalmente. Eso es algo muy local, pero ese tratado no tiene normas sobre cómo presentar una denuncia. Entonces uno se tiene que ir, obviamente, a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ahí, obviamente, la interpretación de estos artículos es sumamente importante, pero si nos vamos al día a día, sabemos que hay un artículo, el 71, que contempla la forma de denunciarlo, y el 72 tiene una norma muy interesante de cuándo surte efecto, ¿verdad? Ahí, en ese sentido, en esos 6 meses, como el periodo en que cobra vigencia, ha habido discusiones y creo que los casos de Venezuela han sido interesantes para determinar en qué momento se entiende que se perfeccione el consentimiento para que pueda haber un arbitraje, no obstante que ya se presentó la denuncia. Y creo que hay diferentes criterios y ahora que Honduras, que me voy a referir a eso ya para concluir, hizo la denuncia y que va a cobrar vigencia el 25 de agosto de este año, va a haber, me imagino, varios casos de la saga que ya se presentó de casos contra Honduras y vamos a ver qué criterios tienen los tribunales, si se hicieron en tiempo o no, si se perfeccionó el consentimiento, ¿verdad?, al arbitraje. Pero lo que quería resaltar, que me puse a investigar de Guatemala y Honduras, haciendo un análisis comparativo muy rápido, es que resulta que para denunciar un tratado no se requiere aprobación del Congreso, como en algunos países de Latinoamérica, en España. Y eso solo me hace llegar al punto que tú decías, los populistas, ¿verdad?, que quieran con un plumazo dejar sin efecto un tratado que le costó incluso a un Estado pasar por el Congreso y que fue aprobado por el Congreso. En estos casos, Honduras no fue más que una decisión de una dama que decidió dar por terminado, denunciar el tratado, ¿verdad? Muchas gracias, Álvaro. Eduardo, ¿quieres hacer algún comentario respecto nada más? Entonces, ¿qué protección tendrían esos inversionistas en esos supuestos, por ejemplo, que Álvaro comentaba? Sí, claro. Bueno, como menciona Álvaro, no todos los tratados establecen qué pasa en la terminación, pero creo que la mayoría de los tratados de inversión sí lo establecen. Y típicamente tienen dos cosas, las disposiciones de terminación. Un plazo
para que surta efectos la notificación de terminación o la denuncia, que típicamente es de entre 6 y 12 meses desde que se notifica hasta que surte efectos la terminación. Y la otra es la llamada sunset clause, ¿no? Un periodo de tiempo en donde el tratado seguirá aplicando para inversiones que estaban vigentes al momento de la terminación, ¿no? Por un cierto número de años. Ese número de años sí varía mucho de tratado a tratado, ¿no? Hay de 3 años y hay como el Energy Charter Treaty que son 20 años de sunset clause. Entonces, bueno, si se acaba, bueno, y la última alternativa es que se reemplace, ¿no? El tratado por uno nuevo. Entonces, ¿qué alternativas hay? Si se termina un tratado, bueno, si fue por un reemplazo, pues el inversionista podrá hacer uso del nuevo tratado, ¿no? Si existía una inversión ya previo a la terminación del tratado, seguramente podrán hacer uso de la sunset clause y seguir protegidos pues, durante el plazo que dure la sunset clause. Ahora, si el inversionista entra a hacer una inversión ya que se terminó el tratado y no está cubierto por la sunset clause, potencialmente pudiera intentar negociar un contrato con el Estado en donde se protejan sus inversiones y le dé acceso a un procedimiento arbitral. Y ya si todo falla, pues creo que la única alternativa ya es la protección diplomática, ¿no? Ya no habría un recurso a un arbitraje. Claro, por favor, Aristóteles. Gracias. Bueno, complementando lo que se ha dicho en la pregunta que hace sobre qué alternativas tiene el inversionista, además de lo que ya señalaron, creo que hay otra cuestión, otra alternativa que creo que no se ha explorado mucho, no he visto mucha información al respecto, pero cuando estuve en el Gobierno de México me di cuenta de este fenómeno y es la coexistencia de tratados de inversión entre las mismas partes contratantes. Y ese es un fenómeno que se está dando mucho en Latinoamérica, por ejemplo, y que consiste básicamente en que existe no solamente un tratado entre los dos países, sino incluyen 2 y a veces hasta 3. Por ejemplo, el caso más presente que tengo es Chile y México. Chile y México negociaron en los 90 un tratado bilateral donde tiene un capítulo de inversión. Después negociaron o fueron parte del proceso de negociación del CPTPP o TIPAD, que es el Transpacífico, donde Chile y México también son parte de ese tratado y ya hay un capítulo de inversión con ISDS. Y después negociaron Alianza del Pacífico, donde también México y Chile, junto con los otros 2 países, Colombia y Perú, tienen un capítulo de inversión. Entonces, si se quita, bueno, si desaparece un tratado, pues tienes todavía algunas alternativas, pero habrá que explorarlo caso por caso, aunque también debo decir, desde el punto de vista de política pública de un Estado, creo que es una alternativa no muy saludable y sobre todo que no ayuda mucho a las críticas que se hacen al sistema de ISDS. Pero bueno, eso es otra cosa, pero es una alternativa más. Te lo agradezco, Aristeo. Mayra, regreso contigo. A ver, hemos visto también, afortunadamente, las decisiones que se dictan, los laudos en materia de inversión, pues son básicamente, o la gran mayoría de las veces son públicos, te metes a la página del ICSID y ves muchos de esos temas. Y ahí vemos también que puede haber, pues, la pregunta de si aplica la doctrina del precedente en cierta forma o no, porque muchos laudos pues se ven ampliamente apoyados utilizando las decisiones que se han dado en otros laudos, ¿no? Entonces, ¿aplica la doctrina del precedente o no en esta materia? ¿Qué pasa con la inconsistencia, ¿no? También hay que se siguen, pero también que te alejas de ese tipo de temas, ¿no? Incluso, ¿qué haces con eso? Pues se ven ampliamente apoyados utilizando las decisiones que se han dado en otros laudos, ¿no? Entonces, ¿aplica la doctrina del precedente o no en esta materia? ¿Qué pasa con la inconsistencia, no? Porque también hay que se siguen, pero también que te alejas de ese tipo de temas, ¿no? Incluso, ¿qué haces con ese tipo de temas contradictorios? Pues unos podrán decir, oye, pues cada tribunal arbitral podrá decidir lo que desee en ese caso particular. Entonces, incluso hay, pues bueno, me quedaría aquí. Si hay oportunidad, hablaríamos un poco a lo mejor de ciertos casos donde deciden aplicar o no el Salini Test, donde don Bernardo es un experto. Entonces, ¿por qué no nos comentan un poco, Eduardo y tú, sobre estos temas? Precedentes, decisiones contradictorias, ¿cuál es su experiencia?
Gracias, Omar. Ahí con Eduardo nos reíamos de cómo nos habías complicado con esta pregunta, porque no la podamos responder, pero porque amerita un panel en sí mismo, creo, o bueno, mucho tiempo. Es un tema muy interesante. Yo personalmente, a mí me gusta el sistema del tribunal arbitral. Siempre aplaudo al doctor Cremades, pero me gustó mucho escuchar su referencia a esta idea de la corte. No va. Me gusta el sistema que tenemos como tal. Y claro, es un sistema que eso sí no te permite tener precedentes, ¿no? Porque cada tribunal efectivamente será llamado para cada caso y no hay una interdependencia, digamos, obligatoria entre estos tribunales. Pero de las razones por las cuales me gusta el arbitraje de inversión y el comercial es que al final, ¿por qué elegimos a un árbitro? ¿No? Y claro, yo soy principalmente, o sea, soy practitioner, ¿no? Entonces, nosotros tenemos casi un due diligence al momento de elegir al árbitro para cada caso y llegas hasta un punto, porque tú puedes buscar ciertas maneras de pensar, obviamente te revisas lo que ha laudado ese árbitro para el caso concreto que tienes, pero al final del día, y como a mí me encantó este caso que en su momento se hizo que lo expresó Reo Vicuña en su defensa en los casos de Argentina que llevaron a anulación, por supuestamente tener una posición del issue preclusion, él pues decía que en verdad cada caso es los hechos, ¿no? O sea, los tratados son casi, por no decir un copy-paste, casi todos, ¿no? Más o menos algunas cosas. Y lo que hace un caso único, incluso ante una misma problemática, y creo que Argentina es muy interesante en eso, porque el caso del Corralito era una situación, digamos, que si pensáramos que en un tema de precedentes podría aplicar, digamos, a todo, pero cada caso tenía una particularidad que al final hizo que la mayoría de casos, de hecho, fueron rechazados y tuvieras un handful de casos que finalmente fueron los que se determinó que había una vulneración a los tratados. Entonces, la idea del precedente como tal no existe, no va a poder existir y creo que es algo con lo que hay que reconciliarse, pero cuando uno elige un árbitro, y eso sí lo creo, es porque de alguna manera es una persona seria, es una persona que tú crees que realmente va a llevar tu caso con seriedad y lo propio el presidente, y me costaría pensar que al momento de resolver un caso no se revisa qué se ha dicho sobre una situación similar, ¿no? Los mismos abogados de parte revisamos qué se ha dicho en un caso similar y, por ejemplo, en un caso similar con ese tratado, con ese derecho nacional, ¿no? Yo pongo sobre la mesa una situación que nos acaba de pasar en Perú y de hecho también involucra al doctor Cremades, que es que hemos tenido un caso que muchos estábamos esperando, que es el caso de Freeport Cerro Verde contra Perú, donde una parte muy relevante era el carve-out tributario del TLC con Estados Unidos. El TLC con Estados Unidos tiene un carve-out tributario. Hay muchos casos contra SUNAT, no voy a entrar al tanto detalle porque además ocupa un caso que yo llevo, pero hasta qué podemos entender por medida tributaria, ¿no? No por tax, sino por medida tributaria. Y ha sido muy interesante porque creo que esa discusión así a modo de paquete de casos no la he visto así tan fuerte desde la época de Ecuador, ¿no? Que tenés Encana, tienes Chevron, tienes Burlington, Murphy y, por ejemplo, para no entrar al peruano puntualmente, en el caso de Ecuador tienes diferentes casos donde se analizó el tax carve-out, diferentes decisiones. Murphy es una muy favorable al inversionista, Burlington recoge un poco el criterio de Murphy, pero al final dice no, declara infundado no va por tax measure. Y, por ejemplo, tienes una Encana que casi que abarca todo, ¿no? Ninguno de esas decisiones me parece me parece muy interesante cómo cada una es trabajada y me gusta cuando recogen, cuando no es que le ignoran, sino se pronuncian sobre lo decidido en otro caso y al final, por así decirlo, como que van complementando la idea de qué puede entenderse el tax measure para cada uno de estos casos. E incluso ya esa es una volada, es más lejana, pero el caso de Yukos contra Rusia recoge en Cana, pero le agrega un componente de la buena fe, que esto ya es algo, digamos, no muy visto, no muy usual, ¿no? En meter la buena fe para efectos de decidir aplicar o no el tax carve-out. De primeras yo te diría que no debería ser así, pero el caso de Yukos tenía una particularidad muy fuerte de corrupción, ¿no? De cómo realmente se pretendía aplicar ese tax carve-out y la cantidad de hostigamiento fiscal que tuvo esta empresa por ser particularmente de la oposición del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que
es muy interesante revisar la jurisprudencia. Yo soy peruana, todo el mundo está leyendo el laudo de Freeport porque se viene muchos casos de intereses moratorios, que si es que es un tax o no es un tax, pero finalmente si es parte de la deuda tributaria, calza en un tax measure o no es un tax measure. Se va a revisar, pero creo que cada caso presenta su particularidad y lo que al menos yo como user del sistema de inversiones espero es tener un tribunal que tenga la capacidad de reconocer que existe muy buena jurisprudencia disponible que debería revisarse y luego ver si aplica, no aplica y en qué medida aplica a su caso. Entonces, no hay tal cosa como un precedente de observancia obligatoria, como diríamos en Perú, pero sí creo que hay líneas jurisprudenciales que permiten acercarte a diferentes casos considerando lo que ya ha sido resuelto en otros y cómo ya se ha comentado e interpretado otro tratado. Y solo para terminar brevemente, en un caso que también me ocupa ahorita, por ejemplo, tienes también estos momentos en los cuales hay algo sobre lo que no se ha dicho mucho, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo un caso donde ahí está el tema del capítulo financiero, que ustedes los mexicanos tienen el caso de Fireman. Y bueno, es el único caso que he podido revisar, ¿no? Además de los trabajos preparatorios y tal del Telecan y el TLC que me ocupa en este caso, que es muy parecido. Y claro, Fireman tiene una postura que a mí me resulta favorable, que es esta idea de circunscribirlo a las medidas como prudential measures, ¿no? Y no que simplemente porque eres una empresa, un banco, estás excluido de la protección del tratado, pero va a ser muy interesante qué va a venir y cómo va a ser interpretado para otros casos y para otras situaciones, ¿no? Claro. Interesantísimo todo lo que comentas, Mayra. Aquí el tiempo vuela, desgraciadamente, y como dice uno de mis socios aquí presentes, Richard Lorenzo, ahora les voy a pedir que seamos short and sweet, ¿no? Entonces, Álvaro, ¿qué hacemos? Perdón, ¿quieres comentar algo tú, Eduardo, rápidamente sobre este tema, la inconsistencia? Bueno, el único comentario breve que short and sweet. Short and sweet. Es, bueno, con respecto al problema de la inconsistencia, aunque creo que en algunas ocasiones se ha exagerado sobre la extensión del problema que realmente tenemos, sí hay varias propuestas de soluciones que se han dado tanto en tratados como en el grupo de trabajo número 3 de UNCITRAL. El grupo de trabajo número 3 de UNCITRAL ha propuesto varias cosas para mejorar la consistencia en distintas decisiones. Todas se ven difíciles de implementar y no todas resuelven realmente el problema. Han sugerido escrutinio previo del laudo, han sugerido implementar un sistema de precedentes vinculantes, implementar un sistema de apelación, una corte permanente de arbitraje. Todos o no resuelven el problema o se ven complicados de implementar, al menos en un corto plazo. Pero hay soluciones en los propios tratados que son buenas. Nos decía el doctor Cremades hace unos momentos que los árbitros aceptan con gratitud el que el tratado sea más claro, que tenga directrices más claras, ¿no? Los tratados viejos tienen directrices legales un poco vagas, ¿no? O sea, darán trato justo y equitativo, que es justo y que es equitativo, ¿no? Y hay que darle sentido a esa directriz vaga, ¿no? Los tratados más modernos han tratado de solucionar estos problemas de inconsistencia, ¿no? El problema de Maffesini, ¿cómo lo han solucionado? Pues ponen expresamente en el tratado: no vas a poder importar cláusulas de resolución de disputas a través de la nación más favorecida. Y ya, y se acabó el problema, ¿no? El problema de Salini Test, ¿aplica o no aplica? Pues muchos tratados modernos incorporan en la definición de inversión elementos del test de Salini, ¿no? Y entonces también resuelves un poco el problema. Entonces, si lo que queremos, los estándares de protección así vagos tienen sus virtudes, ¿no? Son mejores en adaptarse y ser más flexibles y a capturar el principio subyacente detrás de la norma. Tienen esa virtud. Pero si lo que queremos es consistencia, pongamos reglas más claras que puedes poner en el propio tratado, y los tratados modernos lo hacen con más frecuencia cada vez. Muchas gracias, Eduardo. Y esto me lleva rápidamente, Álvaro, ¿por qué no nos das unas reflexiones breves en cuanto a este tema que mencionó también Eduardo, la Corte de Inversiones? ¿Hace sentido? ¿Es viable? ¿Resuelve las críticas del sistema CIADI? Shoot. Short, imposible, sweet, pero definitivamente es una alternativa, creo yo que es una alternativa, pero no creo que resuelva todos los problemas. De hecho, yo entiendo que esto es como un vaivén. Por ejemplo, el tratado holandés al que se mencionó mucho en el panel anterior, ahora hay un nuevo tratado holandés que entiendo yo, ¿verdad? No ha sido realmente sustituido, pero ese nuevo tratado holandés
cierra completamente lo que nos explicaron muy bien en el panel anterior de la facilidad con la que se podía tener un inversionista holandés. Entonces es como un vaivén, ¿verdad? Y yo creo que ya se ve, entiendo que México tiene un tratado con la Unión Europea donde se establece un tribunal permanente y entonces ya existen, ya se están dando. Ahora, yo me pregunto si no es más importante el cómo es el por qué se pudiera estar buscando cambios en estos sistemas que le llamamos del ISDS. Y ahí es donde sí entran unos temas que tenemos que meditar al respecto. Y hice un pequeño listadito que lo voy a leer haciendo son bullets, que sí creo que ameritan razonar que hay que tener también prudencia, ¿verdad? Por ejemplo, todo el trabajo del grupo 3 de CNUTMI o UNCITRAL nos pone en perspectiva muchas cosas, el código de conducta, que nos lleva obviamente al tema del double hatting que ya se mencionó, y el tema de selecciones o elecciones del árbitro múltiples veces, ¿verdad? Esos temas realmente sí debemos tenerlos presentes como cuestiones que generan mucha crítica. Hace un rato en una pausa estaba hablando con un colega acá que efectivamente el double hatting cruzado en dos casos directamente puede ser terrible realmente, ¿verdad? Y luego yo diría también, el doctor Bernardo Cremades mencionó el tema de la posibilidad de contrademandar, ¿verdad? La posibilidad de que haya una reconvención. Realmente, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué siempre tiene que ser unidireccional si hay causales? La otra, el tema de la publicidad o la posibilidad de que puedan participar terceros, al menos a través de amicus. Yo creo que esos temas son importantísimos, ¿verdad? Entonces eso hace pensar que efectivamente sí hay necesidad de estar atentos. Yo creo que el arbitraje de inversiones, felizmente coincido con, oigo a un doctor Bernardo Cremades decir que está aquí para quedarse por mucho tiempo, vemos los casos, yo creo que aquí todos coincidimos, pero lo que a mí me preocupa un poco, y con esto termino, es que pudiera darse un efecto contrario, y es que si se cree que lo que hay es un prejuicio contra los estados a través del sistema actual o el sistema CIADI, basta con ver, entiendo yo, las estadísticas, poco más del 50% entiendo lo ganan los estados, y los casos de anulación normalmente mantienen, por ser tan restrictivo el recurso de anulación, se mantienen. Entonces no se puede comprobar que hay un bias en contra de los estados en el sistema CIADI. No se puede comprobar. Correcto. Y lo que me preocupa del otro sistema es que se pudiera crear un sistema anti-inversionistas. Correcto. Mil gracias, Álvaro, por tu intervención. Y pues Aristeo, mientras hacemos algunas reflexiones de qué va a pasar en el futuro, pues, si nos ubicamos ahorita en el presente, pues te preguntaría, oye, porque hay muchos aquí abogados de empresa, y a lo mejor en su mente viene, oye, pues ¿cuánto cuesta un arbitraje de inversión? A lo mejor en su mente esto es mucho. ¿Cuál es la inversión? Y también hemos tenido personas que están presentes en el fondeo, en el third party funding, ¿no? ¿Qué reflexiones nos puedes hacer en tal sentido? Gracias, Omar. Sí hay información, sí hay algo de información que puedan encontrar públicamente, pero bueno, la que recomendaría, por ejemplo, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo normalmente tiene estudios o proyecciones sobre cuánto cuesta un arbitraje. No son baratos, esa es la conclusión que todos creo que coincidimos aquí. Sin embargo, encontré un estudio que me pareció muy interesante y se los puedo compartir después de este evento, del Instituto Británico de Derecho Internacional Corporativo, que en 2021 hizo un análisis de aproximadamente 400 laudos y llegó y calculó unos números que comparto con ustedes ahora para aterrizar la conclusión. ¿Cuánto cuesta el arbitraje de inversión? Depende si eres el Estado demandado o el inversionista. Si eres el Estado demandado, el costo aproximado en promedio que obtuvo este instituto es $4.7 millones. Si eres el inversionista, 6.4. Obviamente hay una diferencia importante dependiendo de qué lado estemos en el arbitraje. Ahora,
También el instituto, muy interesantemente, identificó que los costos han disminuido. No en la misma proporción, pero sí significa, bueno, sí son notables. Por ejemplo, para los estados demandados ha disminuido en un 15% desde 2017, que fue el último estudio que hicieron, a 2021, que es el que estoy comentando. Y en el mismo periodo, para el inversionista, solamente 3%. Siguen siendo demasiado, bueno, la diferencia sigue siendo importante. Ahora, el estudio apunta a una conclusión que comparto mucho, que es, puede ser que la diferencia de costos sea porque los estados normalmente licitan las firmas que van a representar a los estados, aunque hay muchos estados que llevan la defensa por sí solos, sin ayuda de ninguna firma, y esas licitaciones pues hacen más competitiva o disminuyen los costos que al final pueden tener pueden facturar o cobrar estas firmas, ¿no? También puede haber otro factor que no está en el estudio, pero creo que puede influir, es que muchos estados, a la hora de que reportan sus costos al tribunal, y creo que incluye a México, no informan el costo de las horas que trabajarán los abogados del gobierno. Pueden reportarlos a las horas de los abogados que trabajan para el gobierno, los abogados externos, pero no así para los in-house que están haciendo una tarea importante también en la defensa del caso. Entonces puede ser que esos factores sea que también marquen esta diferencia, pero aún así creo que tradicionalmente hace sentido que sea un poco más caro para el inversionista que para el Estado. Después hay otro dato interesante que también tiene que ver con el costo del arbitraje, que es el otro rubro, que es cuál es el costo de la administración del caso y de lo que pagas a los tribunales, ¿no? En este rubro, el estudio arrojó que no hay mucha diferencia entre si es un caso CIADI o ICSID, por ejemplo, y el monto aproximado es de $1 millón. Entonces, sumando esto con los montos que les di anteriormente, creo que en promedio estás hablando 5 o 6 millones de dólares, que es algo que al menos desde que estuve en el Gobierno de México viendo estos números, creo que no ha subido demasiado a lo largo de los últimos 10 años. Entonces, esta es una película muy general, pero y está interesante este estudio, sobre todo se los recomiendo por si se los puedo compartir al final. Muchas gracias, Aristeo. Rápidamente con ustedes, Mayra y Eduardo, en su experiencia, ¿cuánto dura un arbitraje de inversión promedio? Y especialmente lo que le interesa a los clientes, ¿qué puede hacer los abogados, qué pueden hacer los abogados para eficientar precisamente tales procedimientos? Adelante, por favor. Bueno, Roberto, el tiempo. Bueno, el promedio de un caso de inversión son 3.7 años, es el promedio de todos. Ahora, aquí hay que hacer salvedades, ¿no? O sea, los procedimientos en donde no hay temas jurisdiccionales, no hay bifurcación, nos vamos exclusivamente al fondo, el promedio es de 2.2 años. En los procedimientos que se bifurcan y se decide y se acaban en la etapa de jurisdicción duran 2 años, un poco menos. Y en los procedimientos bifurcados en los que se tiene que proceder a los méritos, esos duran 5.1 años en promedio. Esos son más o menos los tiempos. Si es razonable o no es razonable, creo que depende. Decir que algo es excesivamente largo, creo que depende caso por caso, ¿no? Hay casos muy complejos que tienen challenges a los árbitros, que tienen temas jurisdiccionales, que tienen medidas cautelares. Los plazos que nos estás dando es incluyendo en su caso el sistema de nulidad o de apelación, o en su caso el reconocimiento y ejecución. El sistema de nulidad es en adición y duran en ok. promedio 1.9 años un procedimiento de nulidad. Entonces, pero sí varían mucho los casos. O sea, la desviación estándar de los casos es de 2, ¿no? O sea, por ejemplo, el promedio en los casos en los que un inversionista gana en los méritos es de 4 años, ¿no? Que es más largo a cuando los estados ganan. Pero la desviación estándar es de 2.2. Entonces, eso es igual de probable que dure 2 años o que dure 6. Varían mucho los casos. Si es razonable o no, creo que sí depende caso por caso. Hay casos que definitivamente se exceden excesivamente en el plazo, pero hay casos muy complejos en donde 2 años y medio, 3 años no parece ser un plazo tan excesivo o irracional. Claro. Ahora, en específico, tu pregunta sobre las alternativas, ¿qué se puede hacer? Lo primero que diría es, recordemos que esto es arbitraje, es un procedimiento flexible que está en gran medida en control de las partes, ¿no? Si a las partes les preocupa mucho la duración,
pues tienen muchas alternativas. Pueden reducir los plazos para la presentación de escritos, pueden omitir ciertas etapas si el caso lo permite, ¿no? Si no es necesaria una producción de documentos, si no es necesaria una segunda ronda de memorial. No en todos los casos es necesario tener una audiencia de 2 semanas. Ese tipo de cosas pues, sirven para reducir el tiempo del calendario procesal que las partes pueden negociar. Ahora, cuando eso no se puede, cuando es el tribunal quien tiene que decidirlo, sí ya hay algunos mecanismos. El primero son temas de caducidad, ¿no? Que tanto CIADI como muchos tratados tienen plazos en donde si no hay actividad procesal en 120 días, 150 días, el caso es descontinuado. Hay en la regla 41 de CIADI el mecanismo para desechar de forma temprana casos que carezcan manifiestamente de mérito jurídico. Es un estándar alto y complicado de cumplir. El año pasado solamente 2% de los casos CIADI se desecharon de esa manera. Pero ya hay alternativas, claro, y hay mecanismos para recortar los tiempos si es que fuera necesario. Gracias. Adelante, Mayra. Brevemente, pero y pensando en recortar los costos, además de los tiempos, yo diría, una es una tarea y una oportunidad interesante para las firmas, por ejemplo, diría yo las latinoamericanas, very unpopular, si hay alguna hueá acá en Nueva York, pero obviamente si toda la tarea la va a hacer el estudio internacional, que digo Nueva York porque es donde normalmente están esas oficinas muchas veces, y el estudio, digamos, peruano, por decir mi país, o argentino, o boliviano, se limita a hacer una mesa de partes que simplemente manda documentos o pruebas, pues el costo viene con la tarifa de allá, ¿no? Yo sí he encontrado maneras de optimizar los costos y en favor del inversionista en la firma local, ser una firma que, y hoy por hoy lo digo porque además ya encontramos más abogados interesados en el arbitraje de inversión, familiarizados con los hechos, que pueden redactar los hechos. O sea, yo estoy viendo un caso ahorita y no tiene ningún sentido que la firma de fuera redacte los hechos que nosotros conocemos, ¿no? Obviamente mi inglés no es el inglés nativo que puedo entrar en otro lado, se puede corregir, se puede pedir, es un trabajo conjunto. Antes yo creo que era un trabajo más exclusivo y eso subía significativamente los costos, es una realidad. Y el otro, bueno, aprovechando el comentario de la regla 41, también un poco impopular, porque obviamente nadie quiere perder su caso en la regla 41, pero acabamos de experimentar un caso en el cual no se cayó el caso, pero sí se cayeron varios reclamos. Que algunos pensemos, y me incluyo, que de repente algunos casos se cayeron de manera primitiva y que de repente requerían un análisis de fondo en una siguiente etapa, por lo menos a través de la ronda de memoriales, puede ser. Pero si al final el tribunal, y digo el tribunal, fue acá por mayoría, ¿no? Pero ya, ok, el presidente, la presidenta, ya tenía una opinión formada sobre ciertos reclamos, ¿para qué transitar el arbitraje? Al costado y te concentras en el reclamo que le generó convicción. Entonces, o que por lo menos le genera la intención de conocer tu caso. Y eso, 2 expertos ya quedaron fuera, o sea, claro. Creo que la regla 41, bien usada, puede ser una oportunidad interesante, no solo para matar casos, sino para reducir el espectro del caso. Y por último, solamente pensar lo que tú decías, ¿no? Ese tiempo incluye el periodo de reconocimiento. A veces el cliente cae en la trampa, por así decir, por ejemplo, el CIADI es muy costoso, me voy a un uncitral. Por lo menos en el caso de Perú, un laudo CIADI no pasa por el proceso de reconocimiento. Es un título ejecutivo per se. Entonces, yo por lo menos a cualquier cliente le diría que siempre opte por un CIADI, porque lo que te ahorras por allá, en nuestro caso, se te puede complicar feo en el Poder Judicial transitando 2 años y medio de reconocimiento, de proceso de reconocimiento o oposición al reconocimiento, ¿no? Fantástico. Pues hablamos de duración de los procedimientos CIADI, pero ahorita lo que más me preocupa es la duración de nuestro panel con todas las preguntas que tenía con mucha ambición. Entonces, pues voy a tratar de hacer aquí un pequeño ajuste y Álvaro, te pediría que si nos dices rápidamente este tema de que académicos y políticos han criticado un poco el regulatory chill que se da, es decir, la parálisis regulatoria, donde el Estado parecía que no puede regular el interés público precisamente por el temor a que vengan este tipo de demandas. Entonces, vamos para adelante y un comentario de Mayra para poderle pasar la palabra a Aristeo en otra pregunta. Va a ser más que short y ojalá muy sweet, porque esa es una de las razones principales de criticismo al sistema de CIADI y ISDS, ¿verdad? En general como está hoy, es el regulatory chill, y olvidé mencionarlo en la participación anterior. De hecho, algunos consideran que es la verdadera razón
por la cual hay que cambiar sistema. Pero, habiendo dicho eso, yo pienso que el caso Philip Morris es un ejemplo, pero Philip Morris versus Uruguay es un caso perfecto para demostrar que es falso, ¿verdad? Que haya sí o sí una inhibición regulatoria por parte de los estados. De hecho, yo me atrevo a decir que el caso Philip Morris es un caso hecho para demostrar. Probablemente eso fue lo que pudo haber estado en las mentes de los grandes árbitros que estuvieron ahí, dos que en paz descansen, Piero Bernardini, que mencionaban antes, y James Crawford, y Gary Bourne, ni más ni menos. Aunque Gary Bourne hizo un voto disidente parcial en un tema diferente, que es que sí encontró que había una posibilidad de negación de justicia en ese caso. Pero el caso de Philip Morris contra Uruguay, lo recomiendo mucho que lo estudien, lo lean detenidamente, porque efectivamente es una guía para mí de que la regulación se debe hacer, no solo se puede hacer. Y obviamente hace unas referencias a los países en desarrollo que tienen ese derecho aún más determinado, o ahí surgen algunos de los criterios que mencionaron antes de razonabilidad, proporcionalidad, etcétera también, ¿verdad? Pero creo que para terminar ahí me quedo, Philip Morris es una lectura que vale la pena hacer, ¿verdad? Versus Uruguay. Gracias. Muchas gracias por la aportación, Mayra. ¿Algún comentario? Sí, brevemente, yo creo que al contrario, más que un regulatory shield, a veces estos lados son una oportunidad. Bear Creek contra Perú, que lo mencionaron más temprano, el lado tiene una cosa muy interesante, que a mí me parece súper interesante, que es que castiga, da toda la razón al inversionista, pero castiga el daño y le da solamente lo efectivamente invertido. Mucha gente dice, porque no aplican el flujo de caja descontado. Mentira, el tribunal dice que sí lo aplica, que sí lo podría aplicar, pero lo que el tribunal dice es, tú inversionista no me has demostrado que hubieras podido convivir con estas comunidades que son tus vecinos, ¿no? Por los siguientes años de tu concesión. Entonces, yo creo que más allá de este arbitraje, a ti la concesión se te iba a caer mañana, pasado mañana, por tu incapacidad de elaborar lo que conocemos como la famosa licencia social. Pasó ese caso y le dieron solamente 18 millones de dólares, que era lo que efectivamente había invertido en la mina, y se generó una conciencia muy importante de el Estado me tiene que ayudar con el proceso de consulta previa. De hecho, el Estado hizo bastantes mejoras sobre la ley inicial del 2011 o 13, creo que fue, 11. Pero además los propios inversionistas hoy por hoy, teniendo ese caso muy presente, porque regula un poco la situación que pasó en Perú, son muy conscientes de la importancia de ir hasta, si pueden, un poquito más allá en las comunicaciones que tienen que entender con las comunidades que van a impactarse, porque efectivamente ya más allá de lo legal o lo estrictamente, este lado les hizo darse cuenta de la importancia de la relación comunitaria, ¿no? Entonces pueden dejar lecciones aprendidas lejos, creo yo, de un regulatory shield propiamente dicho. Muchas gracias, Mayra. Aristeo, y bueno, y con esto voy a dar un cambio y ya prácticamente la salida al panel. Varias veces han mencionado aquí el grupo 3 de UNCITRAL sobre este temor frente a la falta de imparcialidad o independencia de los árbitros, ¿no? A lo mejor es una crítica no necesariamente justa, pero ¿cómo influye este código de conducta de UNCITRAL para árbitros en solución de controversias internacionales relativas a inversión? ¿Nos puede hacer algunos comentarios, por favor? Gracias, Omar. Bueno, el código de conducta, como muchos de ustedes saben, se adoptó el año pasado, después de varias discusiones en el grupo 3 de UNCITRAL, que está revisando cómo mejorar el sistema, y hay un debate muy interesante ahí. Entonces, finalmente se pusieron de acuerdo para emitir este código de conducta, que bueno, al final del día viene a complementar mucho de lo que ya existe en términos de imparcialidad e independencia de los árbitros. Desde hace muchos años este tema se ha venido desarrollando a través de decisiones en varios casos, y sin embargo, como bien dice Omar, pues esto fue una respuesta a la crítica que se ha hecho al mecanismo de arbitraje de inversión, argumentando precisamente una falta de imparcialidad e independencia, que coincido que puede ser no muy justa. Digo, creo que sí ha habido algunos casos donde se puede cuestionar la imparcialidad e independencia de los árbitros, pero creo que en general las reglas que hay o los antecedentes que hay ayudan mucho en este aspecto. Pero bueno, el código de conducta al final del día lo que viene a hacer es, creo que
no solamente toma lo que hay ahora, como las reglas o los lineamientos de conflicto de intereses de la IVA, sino que va un poco más allá, porque regula un tema que también ha estado mucho en controversia, que es el double hatting, que lo hemos estado comentando mucho. Tiene una disposición que ya está muy detallada en su aplicación y que no solamente aplica para el caso en concreto, sino que además va más allá de, una vez que el caso termina, incluso hay restricciones para el árbitro más allá de la terminación del caso, pero bueno, no voy a entrar mucho ahí porque Mayra creo que lo va a mencionar más. Pero sigue siendo importante para este código de conducta, para aquellos mecanismos, tratados de inversión donde no haya reglas aplicables en este tema, donde pueda complementarse esas ausencias de regulaciones o lineamientos en materia de imparcialidad e independencia. Pero creo que al final del día el mecanismo ha estado funcionando bien, más o menos bien en ese tema. Por ejemplo, ya hay tratados que expresamente ya introducen algunos lineamientos en esta materia, como es el caso del TIPAT y el TEMEC, donde específicamente y particularmente el TIPAT ya se adoptó una decisión en el 2019 muy detallada sobre un código de conducta para árbitros en casos de inversión, que viene y deriva de las reglas del código de conducta que se aplica a los panelistas en los casos Estado-Estado. Entonces, ahí ya también hay un desarrollo muy importante de reglas de conducta que fue previo a este código. Entonces, ese es un buen precedente. Y el segundo fue en el TEMEC, que de manera mucho más sencilla, pero hay 2 o 3 disposiciones que expresamente hacen aplicable las reglas, los lineamientos del IVA al nombramiento de árbitros, y también incluye referencias, disposiciones expresas sobre el double hatting, ya en el tratado. Entonces, creo que esto es parte de una evolución. Creo que no vamos esto es simplemente el desarrollo natural, y creo que está bien al final del día tener disposiciones que aseguren que haya imparcialidad e independencia en los árbitros. Creo que está bien. El tema es cuando ya a detalle empieza a haber muchos, puede ser un poco complicado la aplicación de todas estas regulaciones, ¿no? Muchas gracias, Aristeo. Se tocó en una mesa anterior el double hatting, pero ¿quieres hacer un cierre sobre ese? Creo que se ha hablado full del double hatting, ya lo escuché muy bien. Sí. Solamente haría algo que me parece importante, que es que en los comentarios del Código de la Salud MI me parece muy bien la acotación que se hace de que estas limitaciones están pensadas para casos que sean idénticos. O sea, se hace la interpretación del término similar, ¿no? Y dice, del término igual, no me acuerdo cuál es el término, similar, y dice, no puede ser parecido, es idéntico. Y creo que eso es importante porque al final, volviendo a lo anterior, cada caso es muy particular, y uno cuando elige un árbitro, para empezar es bien difícil escoger un árbitro, muchas veces es difícil encontrar al árbitro, y también tú no quieres una tabula rasa. O sea, tú buscas una persona que tiene una opinión, valgan verdades, o tiene una manera de actuar y tal. Entonces, me parece válida la limitación, la temporalidad, pero para un caso idéntico. Para un caso que no lo es, yo creo que vale la pena y tiene el derecho de ver cómo lo aplicará ese caso concreto. Fantástico, Mayra. Eduardo, un minuto. ¿Tú qué crees si es conveniente exigir algunos requisitos para los árbitros en adición al dominio del idioma, etcétera? Es decir, pedir que tengan alguna determinada formación. ¿Qué opinas? Sí, bueno, primero, algunos de esos requisitos provienen de los propios tratados, particularmente para los presidentes, ¿no? Siempre un requisito de nacionalidad neutral, y muchos dicen experiencia en derecho internacional o en temas de inversión. Y además el propio convenio CIADI también tiene requisitos específicos para ser parte del panel de árbitros de CIADI, ¿no? Ahora, fuera de esos requisitos que impone el propio convenio CIADI o que impone el propio tratado, en general, mi opinión siempre es que demasiados requisitos hacen complejo encontrar un buen árbitro, claro, ¿no? O sea, si ponemos demasiados idiomas con 25 años de experiencia y que sea experto en estas 3 industrias, va a ser complicado encontrar a un buen árbitro. Pero sí he visto, tanto nosotros como contrapartes, que solicitan algunas cosas que me parecen razonables. La primera, típicamente para presidentes, que tenga experiencia previa en arbitrajes de inversión. Me parece un requisito razonable. Segundo, que no hayan tenido contacto previo con las partes respecto de este caso, ¿no? Que no haya tenido una entrevista para ver si era abogado de parte o algo así, por un tema de independencia e imparcialidad. Y uno que he visto con cada vez más frecuencia,
y lo apropiado es cuestionable, es justamente el tema de double heading. Ha habido sobre todo estados que requieren que el árbitro no incurra que no tenga varias cachuchas. Pues Claro. que eso sea apropiado o no, pues es debatible, pero esos tres los veo con frecuencia en los requisitos que ponen las partes. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, con esto prácticamente terminamos. Solamente quisiera, si me lo permites, Luis Enrique, una brevísima reflexión aquí. Estas jornadas de arbitraje son un esfuerzo que hacemos como Hogan Lovells para tratar de compartir con la comunidad pues un poquito lo que se ha generado de conocimiento. Es retador, pues, porque todo este conocimiento, tratarlo de comprimir en poco tiempo es complicado. Segundo, implica gastos, esfuerzo, muchas personas que vienen del extranjero exclusivamente para este evento, pero también es una gran labor de equipo. Y en ese sentido, primero quisiera agradecerle a quien lideró este esfuerzo, a nuestro socio y amigo Luis Enrique Graham por este gran esfuerzo. Segundo, muchas gracias de verdad.